Gloria al Rey. ¿Y quién es el que vive? ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Y a su pueblo. Y todo lo que respire. Alábele con un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al Rey. Gloria a nuestro Rey. Bueno, vamos entonces a ir a la palabra para que sea el amado Espíritu Santo de Dios quien nos dé de su conocimiento y sabiduría y entendimiento, y que podamos nosotros comprender las palabras de aquel que fue inmolado por amor a nosotros, ya que lo hizo para que nosotros aprendiésemos de él cada día más a vivir una vida conforme a la voluntad del Padre. Vamos entonces a las Escrituras. El Señor en esta hora quiere hablarnos de algo de que de pronto nosotros, cuando ya estamos en Cristo Jesús, pensamos, bueno, para los de afuera de pronto, o los que van entrando apenas y que tienen algunas caídas, o miramos al que cayó, pero no miramos que cualquiera de nosotros está expuesto a una caída. Por eso dice el Padre que si el justo cayere 7 veces, 7 veces le levantará. Si caemos una y otra vez, el Padre está listo para volvernos a levantar, porque Él no quiere que nosotros nos quedemos caídos, nos perdamos o que no aprovechemos de lo que el Padre Eterno tiene para con nosotros. Entonces, el tema de esta noche se llama Nuestra humana debilidad es tentada, para que seamos conscientes de esto. Nuestra humana debilidad es tentada. O sea que en la condición de hombres débiles, eso es lo que el enemigo viene a seducir para que caiga. Tu humanidad. El viejo hombre es el que viene a ser seducido cuando estamos caminando en Cristo para que falle, caiga, para que no haya ese compromiso con Dios, con su palabra, el querer obedecer a Dios, caminar con Dios, el de que la palabra permanezca siempre viva en nosotros, como fue cuando vino la tentación a Jesucristo. El propósito de Satanás era que se revelara y no se cumpliera el propósito del Padre en la vida de Jesucristo para con cada uno de nosotros. Asimismo, cuando la tentación viene a nosotros, que el enemigo la trae, el enemigo tienta y Dios nos prueba a través de esa tentación, porque ahora lo vamos a ver, que a través de la tentación Dios nos va a probar, a ver si nosotros verdaderamente tenemos la palabra o nos vamos a dejar llevar por la tentación, por la acechanza que está viniendo en contra de nuestras vidas. Entonces vemos aquí debilidad. Nuestra humana debilidad es tentada. Debilidad, falta o pérdida de fuerza física o moral. O sea que al nosotros estar faltos de esa relación, o al estar falto de esa comunión, de esa vida espiritual que es la que nos sostiene, entonces nos lleva a caer. Débil, falto de fuerza o resistencia. Esa es la debilidad de nosotros como seres humanos. O sea que nosotros somos débiles porque estamos falta de fuerza, pero espiritual, ¿sí? Y nos lleva aún física o moral, de que en cualquier estado de nuestras vidas podemos nosotros fallar, caer, porque no tenemos la capacidad para sostenernos en el Señor. Como seres humanos, por nuestra humana debilidad, fallamos, pecamos, caemos por la debilidad que hay en nosotros. Vamos al libro de Romanos, que ahí nos va a enseñar que por la naturaleza caída que tenemos, que es la que nos lleva a ser débiles. Romanos 5:1, por favor, capítulo 5, versículo 6. Llegamos, Romanos 5, capítulo 5, versículo 6. Nos dice aquí, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. O sea que como éramos débiles, tuvo que venir Él para que nosotros pudiésemos ser fortalecidos en esas debilidades. Entonces, tuvo que Él sacrificarse para que nosotros fuésemos fortalecidos en medio de las debilidades. Por la ley del Padre, por sus mandamientos, nos damos cuenta que la ley o los mandamientos del Altísimo son espirituales. Vamos a Romanos 7:14.
O sea que ya nos mostró el Padre a través de su Santo Espíritu que nosotros éramos débiles o somos débiles cuando en algún momento viene alguna caída, es por nuestra debilidad que hay en nosotros. En Romanos 7:14 nos dicen las Escrituras, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Cuando dice porque sabemos que la ley son los mandamientos de Dios. Ahora, hay personas que cuando se habla de ley la toman de una forma muy legalista y entonces quieren es acomodar la palabra al amaño y al antojo de ellos, o sea que cogen y cuadran conforme a sus deseos de su corazón, cogen y la palabra y la acomodan a ellos porque piensan que debe de ser así cuando la palabra de Dios nos dice, cuando lo del vino, porque esa es una palabra que usa mucho. No, es que Jesucristo tomó y Él fue el que hizo el vino. Entonces muchos se apoyan en ello, entonces se vuelven ya legalistas porque lo van a tomar de una forma religiosa y lo acomodan a su amaño, a su antojo, por lo que ellos, por su naturaleza débil que tienen y que practican aquellas cosas, entonces ellos van acomodando las escrituras como ellos piensan o creen que debe ser así. Entonces, que como Jesucristo hizo el vino, entonces que podemos tomar y que les dijo que tomaran, pero sabemos que eso tiene una connotación espiritual cuando Jesucristo hizo el vino, cuando le dijo, todavía no ha llegado mi hora. Entonces, la ley que habla aquí no es de esa ley donde quiere el hombre tomarla a su amaño y a su antojo y acomodarla. Entonces nos dice aquí en este Romanos 7:14, donde dice, porque sabemos que la ley es espiritual, los mandamientos de Dios, las ordenanzas de Dios son espirituales, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y sabemos que ese vendido al pecado es por la caída de Adán que hubo. Entonces dice, puesto que todos los hombres pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. O sea que todos habíamos caído en esa naturaleza pecaminosa, de que con esa naturaleza nosotros no podíamos acercarnos ni agradar al Padre. Entonces, por esa condición es que nosotros estamos expuestos a caer en cualquier momento. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13. El libro de Santiago, capítulo 1. Llegamos, Santiago, capítulo 1, versículo 13. Dice las Escrituras, cuando alguno es tentado, ¿llegamos todos? Santiago, capítulo 1, versículo 13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Cuando alguno es tentado, póngale cuando alguno es tentado, bueno, esta palabra, póngale mucha atención, sino que en el dialecto popular algunas palabras se le quedan, pero pongámosle mucha atención a esta parte. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. O sea que la tentación que va a venir es algo malo. Algo que no es conforme al propósito del Altísimo, porque dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. ¿Y qué sigue diciendo? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces vamos a ver unas definiciones aquí. Cuando alguno es tentado, ¿qué quiere decir la palabra tentación? Tentado, estímulo que se realiza, que al realizar algo, disculpen, vuelvo y le tomo aquí. Estímulo que al realizar algo que no se debe de hacer, impulso que induce a actuar con precipitación, lo que induce o persuade a algo. O sea que la tentación va a venir para que tú cometas o hagas algo que no se debe hacer.
y te quiere impulsar a hacer algo que no se debe, algo malo, porque eso es lo que está diciendo aquí el Padre, que Él no tienta a nadie porque Él no tienta con lo malo. Entonces dice que va a venir algo que te va a llevar a querer que tú hagas algo malo. Te quiere impulsar a hacer algo malo, a actuar precipitadamente, o sea que precipitadamente es de que tú no lo vas a pensar, será que se debe o no, sino que eso llegó y si tú no te conectaste con el Espíritu Santo, no le preguntaste esto qué es, puede fácilmente caer en esa tentación porque es una debilidad, una fortaleza que puede tenerse y que el enemigo la quiere usar para que te vayas en contra de Dios, para que le falles al Altísimo. Entonces, esa tentación te va a querer como precipitar, hacer algo que no es debido, pero que quiere, o sea, que caigas de una en ello. Entonces nos dice, aquí, cuando alguno es tentado, o sea que incitado, impulsado, inducido a actuar precipitadamente, a hacer algo malo. Dice el Padre, aquí, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea que esa tentación no es de parte de Dios, que la está colocando porque es algo malo que quiere venir contra tu vida para que peques, para que te vayas en contra del Altísimo. Entonces nos dice, vamos a mirar ahora la palabra concupiscencia. Aquí nos dice la palabra, entonces la concupiscencia, en el 14 lo retomó, sino que cada uno es tentado cuando de su propia, ¿qué? Concupiscencia, vamos a ver qué es concupiscencia. Apetito de placeres sensibles, especialmente dice sensual. Estos son conceptos que he buscado pues en el diccionario a qué se refiere estas palabras. Entonces un apetito, un deseo que quiere como incitarte y mire que es sensible, o sea que va a tomar algo débil, que te va a llevar a que tú te sueltes o manejes eso o caigas en ello. Especialmente lo sensual, pero no sabemos, no solo en lo sensual se cae, sino en otras cosas. Deseos enormes de bienes y placeres terrenales. Este concepto me gusta más a mí porque son deseos y placeres enormes de cosas terrenales, como el ser humano es terrenal, ¿sí? Entonces, conforme lo que el ser humano ha vivido aquí en la tierra y se ha movido, eso es lo que lo va a venir a seducir, eso es lo que va a querer venir a traerlo a él. Como cuando al pez se le mete la carnada para que caiga, entonces a través de ese estímulo que el enemigo va a traer de la carne, es lo que lo va a llevar a que caiga en esa concupiscencia. Entonces nos dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de sus deseos, de sus pasiones, es atraído. A la palabra atraer, traer hacia sí, en sentido físico o moral, a persona o cosas. Dice, da un ejemplo, por lo menos cuando una propaganda en la televisión y se la colocan de una forma muy bonita para que usted se vuelva un consumidor del producto que pueden estar en ese momento mostrándole por medio de la televisión, entonces usted puede caer en esa seducción, es atraído para que se vuelva un consumista. También como cuando la miel a la mosca, ustedes ven que cogen con donde hay miel, son atraídas las abejas, ¿sí? Entonces es como el gancho para que ellas caigan allí. O el imán al hierro. Estos son ejemplos de cómo cuando viene la seducción, que es a través de la concupiscencia, a través de los mismos deseos que nosotros tenemos por nuestra condición de seres humanos débiles, con errores, con fallas. Entonces, como el enemigo conoce al ser humano, el enemigo me conoce y conoce mis debilidades. El enemigo le conoce a usted y conoce sus debilidades. Y conforme esas debilidades que usted y yo tenemos, es lo que el enemigo va a venir a traer, su dardo, su tentación, para que nosotros seamos seducidos y cayendo en la trampa del engaño, pequemos contra Dios, porque va a venir es algo malo. La condición de nosotros como seres humanos sin Dios es una vida de pecado, de maldad, de inmoralidad, de perversidad, de borrachera, de inmundicia, de vicio, de trago, de lujuria. Todas esas cosas son las que practica el hombre sin Dios. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, venimos a ser cambiados y transformados. Dios va a hacer de nosotros unas personas conforme a su voluntad,
si nosotros se lo permitimos y guiados por el amado Espíritu Santo de Dios, Él va quitando todas esas cosas cuando nosotros procedemos conforme al Espíritu. Entonces, esa condición, esa naturaleza pecaminosa es la que es seducida para que caiga en el error, en la falta, hacer lo malo, lo que no se debe. Pero ahí no es todo, porque Dios ha dado la salida a esa naturaleza y esa condición pecaminosa de nosotros, las cuales el Señor quiere hacernos libres, para que nosotros ya no seamos presa del enemigo, para que ya no caigamos en esa cautividad del enemigo donde quiere incitar a que hagamos lo malo. Entonces, vamos aquí. Bueno, la palabra seducido, ya sabemos seducir, persuadir a alguien a que haga algo. O sea que esa es la seducción que viene para que nosotros hagamos algo malo, algo que no es conforme a la voluntad de Dios. Nos dice que el pecado no se enseñoree de nosotros. Vamos al libro de Romanos, o sea que nosotros no le demos cabida a que el pecado sea el que se entrone en nosotros. Romanos 6:12, por favor. Llegamos Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea que ya no se enseñoree, porque nosotros, se recuerdan que nosotros éramos practicantes del pecado antes de conocer a Machía. Antes de recibirle como Señor y Salvador, nosotros éramos practicantes del pecado. Pero cuando vino Cristo, el Salvador, a nosotros, ya el pecado dejó de enseñorearse, o debe dejar de enseñorearse el pecado en nosotros, porque ahora la naturaleza que debe reinar y enseñorearse es la de Cristo en nosotros. El carácter, el comportamiento, el obrar, la actitud de Cristo en nosotros. Entonces, que no se enseñoree el pecado en nosotros más, sino que sea Cristo. Entonces dice que para que no le obedezcamos a la concupiscencia. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus deseos, en sus pasiones que te quieren llevar a hacer lo malo para que peques y te vayas contra Dios. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. O sea que nuestro ser no lo presentemos al pecado. Disculpe. Que nuestro ser no sea ofrecido o presentado para iniquidad más. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea que ya nuestros miembros, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, deben de presentarse a Dios como instrumentos de justicia. ¿Y qué justicia? ¿Qué justicia? Una palabra que aquí bastante se ha estudiado. ¿Qué justicia? Es hacer las cosas como Dios manda. El de y humillarnos al Altísimo para que sea todo conforme a su propósito y a su voluntad. Justicia es hacer las cosas como Dios manda, obediencia al Padre. Entonces nos dice que este cuerpo ya no lo presentemos más a la iniquidad y a la maldad, sino que ahora lo presentemos a la justicia, a la justificación, a andar conforme al propósito y a la voluntad del Padre. Eso es lo que nos está diciendo. Ni tampoco presentéis vuestros miembros en el 13:6-13 al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En el 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino la gracia. Y dice que no estamos bajo la ley. Y ahora vamos a ver por qué dice, por qué no estamos bajo la ley, sino bajo la bondad, la misericordia, el favor de Dios, que nos ha traído a libertad, que con la sangre
hemos sido nosotros perdonados, salvados. Gloria a Dios. Entonces, nos está el Señor enseñando que nosotros debemos de caminar en justicia, a caminar en educación, de manera nuestra. No estamos para ser legalistas de tomar palabras a nuestro amaño, a nuestro antojo, como pensamos o creemos que debe de ser, ni interpretar las escrituras a la manera nuestra, sino conforme al propósito y a la voluntad del Padre. Como Él demanda, así es que debemos nosotros caminar. Y nos dice que la ley es espiritual y uno no puede tomarla a la manera carnal y que debemos sujetarnos a ella. Vamos al libro ahora de Romanos, donde el Padre Eterno gloria al Señor. Vamos al libro de Romanos 7. Romanos capítulo 7. Siete 14. Romanos capítulo 7. Y dice aquí en el Romanos 7, 14, nos dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Tengamos en cuenta este versículo porque ya lo hemos leído, pero vamos a leer ahora 7:7 para que nos demos cuenta por qué la ley me llevaba a yo estar muerta. Romanos 7:7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijere, no codiciarás. Entonces me dice aquí, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Cuál ley? ¿A qué ley se está hablando aquí? ¿De qué ley? Los mandamientos, las ordenanzas que el Padre Eterno ha dado. A esto se debe aquí. La ley son los mandamientos y las ordenanzas que el Padre Eterno dio a conocer, pero también nos dio a conocer que el hombre no podía cumplir esta ley en sus fuerzas porque nos dice que ¿qué? Que acabamos de leer aquí en el Romanos 7:14. ¿Que la ley es qué? Sí, los mandamientos de Dios, las ordenanzas, lo que Él nos está demandando es espiritual, que el hombre no lo puede cumplir carnalmente porque se le hace difícil el obedecer esta palabra, cumplirle a Dios. Continuamos entonces, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijere, no codiciarás. Vamos a Éxodo 20:17. Para que nos demos cuenta que a través de los mandamientos y las ordenanzas fue que nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo no era correcto delante del Padre. Romanos, Éxodo 20. Éxodo 20. Éxodo 20:17. ¿Qué dice Éxodo 20:17? No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea que por esta palabra nos damos cuenta que esto no se debe de hacer. Para eso fue los mandamientos y las ordenanzas del Altísimo, para que nos diéramos cuenta de que nosotros estábamos teniendo comportamientos, actitudes las cuales no eran buenas delante de Dios porque estamos haciendo todo lo contrario. Vamos ahora al libro de, Espíritu Santo. En el Deuteronomio, pues también nos está enseñando el Señor acerca de esta palabra.
Deuteronomio 5:21. Llegamos, Deuteronomio 5:21. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Romanos 13:9. Estos son los mandamientos que Dios nos dio. O sea que a través de sus mandamientos, los cuales les dicen los 10 mandamientos, era para que el hombre se diera cuenta de aquellas cosas a las cuales el Padre demandaba que no anduviéramos, pero también nos encontrábamos limitados ante ello porque no podíamos nosotros cumplirlas, porque teníamos una naturaleza que caída, y por esa naturaleza caída el hombre no podía cumplirle al Dios de Israel, porque la ley es espiritual. Romanos 13:9. Dice aquí las escrituras: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que esos eran los mandamientos que el Padre Eterno estaba demandando para con la humanidad, pero el hombre se encontraba pues impedido de cumplirlos, porque era algo difícil para el hombre. Continuamos en Romanos 7, 7, donde estábamos. Continuamos ahora en el 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Se acuerdan que las escrituras dicen: el alma que pecare esa morirá? El alma que pecare esa morirá. Dice aquí que sin la ley el pecado está ¿qué? Muerto. Porque por la ley nos damos cuenta que estamos muertos espiritualmente, que nosotros no podemos cumplir al Padre la palabra que Él ha dado, sus mandamientos, ¿sí? Entonces Él toma poder, esa palabra en nosotros, para darnos a entender que nosotros, muertos espiritualmente, estamos alejados de Dios. Disculpe. Y dice: y yo sin la ley vivía en un tiempo. ¿No vivíamos sin ley? Porque nosotros no le estamos cumpliendo a Dios, no podíamos cumplirle a Dios. Estamos entendiendo lo que el Padre Eterno en esta hora nos está enseñando, que nosotros sin Dios vivíamos muertos espiritualmente, que la ley nos daba a entender que estábamos muertos, que no teníamos relación espiritual, comunión con Dios, no teníamos vida espiritual con el Padre. Continuamos. Y yo sin la ley vivíamos sin ley, o sea, no cumplíamos estos mandamientos de Dios. En su tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Claro, porque me mostró que la condición en la cual estaba muerta espiritualmente. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Y ustedes dirán: pero ¿cómo así? Que ese mandamiento era para vida, pero a mí me resultó para muerte. Claro, porque cuando yo me sujeto a los mandamientos de Dios, a obedecer sus mandatos, sus ordenanzas, eso va a traer ¿qué? Vida. El de sujetarnos a Dios, el de hacer la voluntad de Dios, nos lleva a tener vida, pero esa vida no es como yo pienso, esa vida es conforme Dios lo demanda, para que yo pueda agradarle al Padre, porque el resto yo no podré cumplir los mandamientos del Altísimo. Entonces esa palabra, esos mandamientos me llevó a mí para muerte, que estaba muerta espiritualmente delante de Dios, estaba muerta. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte.
El obedecer la palabra, el andar en los estatutos y en las ordenanzas de Dios que nos da vida, porque Jesucristo es la vida y Él vino a nosotros para que anduviésemos, camináramos conforme al propósito de los mandamientos de Dios. Si nosotros no tomamos su palabra, no caminamos en ella, entonces caminamos en muerte espiritual. Podemos estar vivos físicamente, pero nuestro caminar, si no es conforme a la voluntad del Padre, nos va a llevar a estar en muerte espiritualmente, alejados de Dios. Continuamos. En el 11, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató, o sea, pues que estoy muerto espiritualmente. De manera que la ley a la verdad es santa, los mandamientos y las ordenanzas que el Padre Eterno nos ha dado a la verdad son santas. Y el mandamiento santo y justo y bueno, o sea que lo que Dios nos traía era algo bueno, santo para nosotros, para que anduviésemos en santidad. ¿Se acuerdan que las escrituras dicen, el que es santo, santifíquese aún todavía? Porque ¿qué es la santidad o santo? Estar apartado para Dios, estar consagrado para Dios, caminar conforme al propósito y a la voluntad de Dios. Esto es lo que me lleva a mí en santidad. Entonces, ese mandamiento del Padre es santo, es bueno. Sí, a eso es lo que el Señor nos está llevando, que su mandamiento, cuando nosotros nos dimos cuenta que no lo estábamos cumpliendo, nos mató, o sea, nos dimos cuenta que estábamos muertos espiritualmente. Pero cuando ya el Padre en su misericordia nos permite recibir a su Hijo Jesucristo para que tengamos vida, entonces, y nos va a enseñar sus ordenanzas para que caminemos en ella, entonces eso nos va a traer ¿a qué? A vida. Y vida espiritual, vida eterna y vida en todos los sentidos donde había muerte en nuestras vidas. Muerte familiarmente, con la familia, en el trabajo, que no surgíamos, no avanzábamos, pero en Cristo Jesús, Él vino a traernos vida y vino a traernos bendición. En el 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, es una pregunta, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte. O sea que a través de esa ley, para mostrarme que yo estaba en pecado, en delitos, que el caminar mío no era conforme a la voluntad de Dios, causó muerte mía. O sea, me dio a entender que yo estaba muerta espiritualmente porque no había nada de Dios en mí, porque no andaba conforme a esa palabra. Por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Otra vez no encontramos la palabra. Nosotros somos carnales, vendidos al pecado por nuestra naturaleza caída, por la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Porque lo que hago no lo entiendo. Y usted dice, ¿por qué dice esto? Porque lo que hago no lo entiendo. Porque es que en nosotros está el querer hacer el bien. Con nuestra mente quisiéramos obedecer a Dios. ¿A cuánto no les ha pasado? Que se presentan situaciones. Viene la tentación de la mentira, de hacer algo que no se debe hacer. Y usted, ay, yo no quiero hacer esto. Pero llega un momento en que usted cae en ese cuento. Entonces, en su mente usted está... Yo quiero agradar a Dios, yo quiero hacer lo bueno delante de Dios, ¿sí? Pero llega el momento que el enemigo lo lleva a traicionar al Señor. Entonces dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Usted no termina, muchas veces no se termina haciendo la voluntad del Padre. Dígalo si no, que muchas veces nosotros no terminamos haciendo lo que el Padre nos está demandando, porque a veces puede más como nuestro yo y nuestro qué dirán, o el qué pensarán, o que es que esto es duro y no, pero ¿por qué tiene que ser así? Y vamos a hacer lo contrario, ¿sí? Hacer lo que no debemos de hacer. Entonces nos dice, en el 16, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es ¿qué? Los mandamientos de Dios son ¿qué? ¿Qué nos dijo adelante? Que los mandamientos de Dios son buenos, son santos y justos. Eso es lo que el Señor viene diciéndonos. Mis mandamientos son lo mejor. Mis mandamientos es lo último que yo he dado para que haya un pueblo consagrado para mí, apartado para mí, un pueblo sujeto a mí. En el 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora ¿quién? O sea, ¿qué es lo que me incita a hacer lo malo?
La naturaleza caída que tenemos. La concupiscencia. Eso es lo que nos lleva a hacer lo malo, lo que está arraigado en nuestros miembros. ¿Se acuerda que ahora nos decía que así como presentamos nuestros miembros a la iniquidad, a la inmundicia, los presentemos a la santificación, que nos presentemos a la justicia? Entonces, ¿qué es lo que a mí me lleva, que me mata? El pecado. Pero ¿qué es lo que me lleva a ir en contra de Dios? El de no hacer las cosas conforme a su propósito. O sea que de manera que ya no soy yo que hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pero empezamos diciendo la debilidad. Por esa debilidad del hombre es que el hombre no puede cumplirle al Dios de Israel. Por la debilidad que hay en nosotros, no podemos cumplirle al Señor como hombres. Como seres humanos no podremos cumplirle. Porque el pecado mora en nosotros por la naturaleza caída que tenemos. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Hay una palabra que dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero a su parecer. Pero su fin de ese camino es ¿qué? El fin de ese caminar del hombre sin Dios es muerte. Entonces, por eso es lo que el Señor aquí nos está aclarando. Disculpen. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Por eso es que ninguno puede decir yo soy bueno. ¿Saben por esto? Nadie puede decir, el único bueno es Dios. También nos enseña que nosotros, eso es lo que el Señor pues me mostraba. Porque hay veces nosotros cuando le vemos un error a alguien o que cayó o que pecó, ahí mismo estamos muy listos para señalarlo. Y usted, arrepiéntase, pero es una debilidad de esa persona y de pronto no es la nuestra porque en otras somos fuertes, porque no es lo nuestro. Pero no podemos nosotros a nadie escoger y lo a señalar porque todos tenemos una naturaleza ¿qué? Caída. O sea que si de pronto no caemos en lo que ha caído el hermano, podemos caer en otra cosa, ¿sí? Podemos fallarle a Dios en otra cosa. Entonces, por eso no estamos aquí para mirarle el error y la falla al otro y señalarlo porque cayó, porque vivimos en una lucha constante. Nosotros vivimos en una lucha, lo que decía, el querer hacer el bien está en mí, pero termino haciendo lo contrario. O sea que nosotros terminamos en algún momento haciendo lo que no debemos hacer. Entonces, por eso no estamos aquí para señalar a nadie ni mirar el pecado y la caída del otro, porque somos seres humanos con una naturaleza débil, pecaminosa, porque el mal vive en nosotros. El mal está en nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra debilidad está en nuestra naturaleza pecaminosa. En el 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino ¿quién? El pecado que mora en mí. Y eso es lo que cada día más tenemos que nosotros morir, para que el pecado no se enseñoree en nosotros. Tenemos que nuestras pasiones, a nuestros deseos, deleites, a todas aquellas cosas en las cuales nosotros nos movimos aun cuando no conocíamos del Señor y nos parecían buenas y nos encontramos y nos hallábamos en ello, pero cuando vino la ley, los mandamientos de Dios nos dio a entender que eso no era correcto, nos mostró que eso no estaba bien delante de Dios. 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea que por más que nosotros como seres humanos querramos hacer el bien, no lo vamos a poder hacer, porque no es de esa forma. Porque el 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra los mandamientos, contra la vida espiritual que Dios me está demandando que yo viva, que es mi mente, o sea, la batalla con nuestra mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Se acuerdan? Presentado vuestros miembros. Todos los días nosotros debemos de ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, presento hoy mis miembros para la santificación. Mi mente, Señor, la cual me lleva a irme en contra
de lo que tú tienes para mí, mi cuerpo que me quiere incitar a hacer lo malo, mi caminar que no es conforme a tu voluntad, mi mirar, mi hablar, mis oídos, mis sentidos, Señor, lo someto a ti, Padre, para que todo sea conforme al propósito y a la voluntad tuya. El 24, miserable de mí, ¿quién me librará? Aquí habla Pablo, ¿no? Él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero dice, gracias doy a nuestro Padre por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Que cada día más nuestra carne sea sujeta a la voluntad de nuestro Padre. Entonces, el Todopoderoso nos está llevando nos está enseñando. ¿Por qué viene la tentación? ¿Por qué viene la tentación? A ver, voy a empezar a preguntar. A ver si están atentos. ¿Por qué viene la tentación? Por la debilidad, por la concupiscencia. Somos débiles y como la concupiscencia nos quiere seducir a que volvamos a caer en lo que andamos antes, en el caminar que andábamos antes. ¿Sí? Pero el Señor dice que Él es poderoso para socorrer a todos los que son ¿qué? Él es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. O sea que ahora vamos a ver cómo yo puedo soportar o cómo yo puedo mantenerme para no caer. Ustedes se acuerdan que Jesucristo fue tentado. Pero Jesucristo ¿qué? No cayó en ninguna de las tentaciones que el diablo trajo para que él se rebelara y se opusiera al Dios de Israel. Vamos aquí, que el Espíritu Santo de Dios me lleve pues para redondear esto, para que quede claro sin tener que extendernos mucho. Nos dice el Señor aquí, vamos aquí al libro de Espíritu Santo. Ya les digo. Vamos al libro de Mateo, vamos al Mateo 4. Mateo 4, donde el Señor nos habla ahí de la tentación. Mateo 4. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, 4:1, para ser tentado por el ¿quién? O sea que ¿quién es el que trae la tentación? El diablo. Pero esa tentación se convierte para el Señor ¿en qué? ¿En qué se convierte esa tentación para el Señor? En una prueba, claro, porque el Señor va a mirar a ver si nosotros hemos retenido su palabra, si la tenemos guardada, si estamos pendientes, meditamos en ella y si estamos pilosos por donde el enemigo quiere hacernos caer o irnos en contra de Dios. Entonces dice aquí las Escrituras, en el 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador, Satanás, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea que va a buscar la forma de que él se salga del propósito de Dios. Y eso es lo que busca el enemigo. Busca la forma que usted se salga del propósito de Dios para que no se cumpla a cabalidad hasta el último momento lo que Dios quiere hacer en usted y a través de usted, sabiendo que es de gran bendición. Entonces, esto es lo que buscaba Satanás tentando al Hijo de Dios. En el 4, él respondió y dijo, escrito está, vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo usted puede estar firme ahí en el Señor, confiado en su palabra? Cuando usted la retoma para ponerla en práctica, porque mire lo que dice, escrito está, le dice Jesucristo
asata, o sea que la palabra tiene que permanecer en nosotros, porque ¿se acuerdan lo que el Señor ha venido hablando acerca de la armadura de Dios? Que cuando venga el dardo, usted tiene que tener ¿qué? El escudo de la fe. ¿Y cuál es el escudo de la fe? O sea, usted tiene que estar firme ante lo que Dios ha dicho para que cuando venga el diablo con sus mentiras, usted con el escudo se defienda. Escrito está Satanás. Esto es lo que le está diciendo aquí Jesucristo a Satanás. El escudo de la fe, la palabra, escrito está Satanás. ¿Sí? Entonces dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. O sea que también el enemigo aquí va a querer ofrecerle al Señor todos los reinos de la tierra. Y eso hace también con el cristiano, con el convertido. Le empieza a mostrar todos los deleites y placeres y cosas que hay en el mundo para que coja el cristiano, el convertido, y se deje deslumbrar por ello, se venda y caiga en el juego de Satanás. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Él mismo hasta con la misma palabra le respondió, pero no la dijo completa porque la palabra lo corta Satanás. Y entonces le dice, en sus manos y en sus manos le sostendrán, para que no tropiece con su pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tomarás al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios. O sea que siempre se mantuvo como, ¿pero con qué? ¿Cómo nos mantenemos firmes delante del Altísimo? La palabra tiene que estar siempre delante. La palabra es siempre delante porque la palabra es el verbo. La palabra es Jesucristo. La palabra fue que venció y despojó a Satanás y le quitó todo trono, dominio, poderío, poder, autoridad, señorío que tenía sobre el hombre. Entonces, como el que lo venció es el verbo, es la palabra, esa palabra lo corta y lo pone en su puesto. Y le dice, despojado fuiste, Satanás, y el Señor te ha quitado todo trono, dominio y señorío que tenía sobre el hombre y lo ha tomado para darnos a nosotros otra vez no es el lugar que nos corresponde. Por eso es que usted siempre, cuando venga la tentación, cuando venga cualquier situación que usted lo quiera como desacomodar, distraer, usted tiene que tener en cuenta la palabra. Escrito está Satanás. Sí, soy ser humano, soy débil, con errores, con debilidades, pero el que vive en mí es todopoderoso y Él te venció y Él me ha dado poder y autoridad. Por tanto, vencido estás y estás atado. Ahí con la palabra usted ya lo puso en el lugar que el mismo que lo venció lo colocó, ¿sí? Lo puso bajo sus pies. O sea que para nosotros vencer la tentación, los dardos del enemigo, tenemos que estar firmes en la palabra de Dios para que el enemigo no tenga ocasión por donde hacernos caer. Y vamos al libro de Deuteronomio para ver allí por qué Dios a través de esa tentación nos prueba. Deuteronomio 8. Deuteronomio 8, vamos a leer del 1 al 6. Y dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno, o sea, los mandamientos que el Padre Eterno nos ha dado para que caminemos en ello, que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Yahweh prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte. O sea que el propósito aún de esa prueba, que esa tentación que ha venido y se ha convertido en una prueba, ha sido ¿para qué? En el 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahweh tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu
Si habías de qué? De guardar, sí, de permanecer en el Señor, sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías. Tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, o sea, no solo de lo físico, no solo de lo material, de lo natural, más de todo lo que sale de la boca de Yahweh vivirá el hombre. Tú ves, bueno, o sea que el propósito de esa tentación y Dios va a probar a mirarnos es saber nosotros qué vamos a hacer en medio de esas pruebas, en medio de esas dificultades, debilidades que tenemos y Dios las permite que Satanás venga a tentarnos para ver si nosotros nos dejamos llevar por la debilidad o si nos fortalecemos por su palabra para mantenernos firmes ante toda acechanza del diablo cuando quiera él venir a levantarse para hacernos caer, para hacer lo malo, para ir en contra de lo que ya el Señor nos ha venido mostrando a través de sus mandamientos. Dice entonces el 5, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Yahweh tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Yahweh tu Dios andando en sus caminos y temiéndole. O sea que debemos nosotros caminar cada día más en sus mandamientos. O sea que viene disciplina cuando nosotros conociendo la palabra de Dios no andamos en ella. Cuando sabiendo que los mandamientos dicen no robarás y robamos. Cuando dice el Señor, no mentirás y mentimos, sabiendo que ya conocemos los mandamientos. Cuando dice, no adulterarás y adulterarás espiritualmente como también físicamente. Y todos los mandamientos que el Padre Eterno nos ha dado. O sea que esto, a través de esta prueba, el Señor va a mirar, el diablo nos tienta, Dios nos prueba, pero para ver la condición de nosotros como hijos, cuál va a ser el comportamiento. Vamos ahora a Romanos 8, aunque aquí era la continuación de lo que nosotros veníamos hablando acerca de la ley, del pecado, de que la naturaleza de nosotros es pecaminosa, pero por algo el Señor llevó pues a Deuteronomio, de que nos dice que debemos de cuidar de guardar sus mandamientos, porque a través de someternos a ellos, pues eso es lo que nos va a mantenernos en el Señor. Romanos 8. Romanos capítulo 8. ¿Y qué dice Romanos 8? ¿Cuál es el título de Romanos 8? O sea que para yo poder cumplir, nos decía ahora que pues sabemos que la ley es espiritual, mas nosotros somos ¿qué? Carnales vendidos al pecado, pero nos va a dar aquí unas armas para poder nosotros poder estar firmes en la palabra y poder ser fuertes y cumplir esos mandamientos y esas ordenanzas que el Padre Eterno nos da para que andemos en ellas, ya que por nuestras propias fuerzas no podemos cumplir. Y entonces nos dice aquí, ahora pues ninguna condenación hay para los que están ¿en qué? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a qué? Sino conforme a qué? A la ley del Espíritu, la vida del Espíritu que el Señor quiere que nosotros vivamos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. O sea, ¿qué es lo que me libra de esa ley de pecado que me lleva a entender que estoy muerta espiritualmente? ¿La ley de qué? La ley del Espíritu. La ley del Espíritu me libra ¿de qué? De la ley de pecado y de muerte. O sea que me está demandando vivir ¿en qué? Moverme ¿en qué? Andar ¿en qué? Hablar espiritualmente. Meditar espiritualmente conforme a las ordenanzas que el Padre Eterno nos da. Entonces nos dicen el 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, o sea que era imposible que yo cumpliera los mandamientos de Dios porque era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, o sea, en su carne cuando él fue, llevó todos mis pecados, mis rebeliones, allí condenó el pecado de la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros,
que no andamos conforme a la carne, sino conforme. O sea que al pueblo le demanda andar conforme al Espíritu para que el pecado no se enseñoree de él. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Aunque hay cristianos que son carnales, porque no se mueven espiritualmente, claro. Reacciones, comportamientos carnales que ahí donde dicen, pero uy, pero ¿por qué? Y este hermanito, y siendo tan espiritual, ¿y por qué pues? O pretende dar a entender que es muy espiritual, pero en algún momento se le fue. Entonces nos dice, para que la justicia en el 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, o sea, en andar una vida conforme a la voluntad del Padre, una vida espiritual. O sea que si nosotros de pronto no estábamos caminando conforme al Espíritu, le vamos a decir al Señor que nos dé capacidad para andar en la ley del Espíritu a tal de agradar al Padre en todo lo que nos demanda. Porque el ocuparse de la carne es muerte. O sea que la ley me dio a entender que yo andaba en mi carne y andaba muerta. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Y al caminar en el Espíritu, entonces voy a caminar ¿en qué? En vida y en el shalom que el Padre Eterno da para que gocemos de todas las bendiciones que Él tiene para con nosotros. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea que mi carne, mi comportamiento, mi obrar a la manera mía, me lleva a estar en enemistad contra mi Padre Celestial. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. O sea que mi carne no se sujetará ni puede agradar a los mandamientos de Dios. Si no ando conforme a los mandamientos de Dios, no podría agradarle. Y los que viven según la carne no pueden. ¿Los que viven qué? O sea que hay veces nosotros no le agradamos a Dios porque tomamos una condición carnal, la cual ofende a Dios y siendo personas espirituales. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Aquí todos tienen el Espíritu de Cristo? ¿Sí? ¿Seguros? Gloria a Dios. Todos tenemos el Espíritu de Dios para vivir una vida conforme al Espíritu, conforme al propósito del Padre. Entonces nos dicen, y si el Espíritu de aquel que levantó en el 11 estoy. Bueno, leamos el 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. O sea que lo que hace que viva el Espíritu en nosotros es por la justicia, por caminar conforme al propósito de Dios. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo hago morir yo las obras de la carne, de mi carne? Ahí en el 13 está la respuesta. ¿Están siguiendo la lectura? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué? O sea que yo mantengo en vida cuando camino en el Espíritu. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? Hijos de Dios. Volvamos a Santiago, libro de Santiago 1:12. Solo 1:12 ahí vamos a leer. Santiago 1:12. Llegamos. ¿Qué dice Santiago 1:12? A ver, leámoslo todo en voz alta, pues. No bienaventurado, no son bienaventuranzas, sino dichoso, bendito. Dichoso el varón que soporta
la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahí terminamos. O sea que nos demanda para nosotros poder mantenernos en el espíritu, sostenidos, esta naturaleza pecaminosa, esta naturaleza débil nos demanda vivir en el espíritu, pero también nos dice que es dichoso el varón cuando venga la tentación, viene a ser tentada su naturaleza débil. ¿Y qué? Allí en el 12, ese es el texto que estoy. Bendito el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, o sea que ¿qué es lo que tiene que hacer? A ver, que el Espíritu Santo de Dios nos ponga la mente ante las cosas del Señor a movernos, pues, ¿qué es lo que el Señor nos está hablando? ¿Sí? Porque nos está hablando de una naturaleza caída que tenemos, pecaminosa, nos está hablando de una vida espiritual para vencer esa naturaleza pecaminosa, vivir conforme al Espíritu, pero como sabemos que la naturaleza débil es la que es tentada, entonces nos dice que para que nosotros podamos vivir esa vida espiritual conforme a la voluntad de Dios, nos dice que soportemos las tentaciones resistiendo la prueba que viene, no dejándonos llevar por esa prueba, no cayendo en la tentación o en esa prueba que está viniendo, para que podamos recibir ¿qué? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bueno, que esta palabra el Señor se la sembre en su corazón, usted pueda meditar en su casa, seguir meditando en esta palabra, donde el Señor nos está demandando de vivir una vida espiritual. No nos prestemos más para la inmundicia, para la iniquidad, para el pecado, para la maldad, que el pecado no se enseñoree más de nosotros, sino que ahora sea la ley del Espíritu la que se enseñoree en nosotros para vivir una vida conforme al Espíritu, agradando a Dios en todo lo que nos demanden. O sea, somos débiles y en cualquier momento puede venir la tentación y puede venir pues la caída, porque pues hay unos que dicen, esto fue más y no pude como ser fuerte en esto y caí, pero no trate cada día más de mantenerse firme en la palabra de Dios. Vimos cómo Jesucristo le dijo al diablo, escrito estás. Entonces siempre cuando vengan esos dardos, venga esa tentación, que el Señor nos dé la capacidad y la fortaleza para decirle, escrito está, Satanás, Jesucristo me ha redimido, Jesucristo ha traído salvación y vida eterna a mi vida, por tanto, Él es el dueño de mi vida, y dice Él que Él es mi abogado y que si hemos cometido algún error, alguna falla, algún pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, quien es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. O sea que tenemos un abogado que siempre estará ahí para defendernos ante las debilidades y situaciones difíciles en las cuales en algún momento podemos caer. Vamos y nos arrepentimos. Y dice, el que confiesa sus pecados y se aparta, el que confiesa sus pecados y se aparta, o sea que la misericordia de Dios siempre estará allí a través de Jesucristo para que nosotros podamos seguir caminando con el Señor. A pesar de nuestros altibajos, de nuestros errores y nuestras caídas que tengamos, siempre estará el Señor allí. Hijito mío, tranquilo, te perdono, no lo vuelvas a hacer, continúa. Porque muchos piensan que cuando caen, cometen un error, una falla, ya Jesucristo los desechó. Ya Jesucristo no los quiere, es una mentira del diablo. El Señor siempre está allí con los brazos abiertos para recibir a los débiles en la fe, para recibir a cualquiera que reconoce que es un ser humano y que necesita de Dios cada día más para caminar conforme al propósito y a la voluntad de nuestro Padre. Tenga la bondad, colóquese sobre sus pies. Cierre sus ojitos un instante, no nos vamos a demorar. Vamos a orarle al Padre para que Él nos dé esa capacidad para caminar conforme a la ley del Espíritu. Usted puede haber venido haciendo cosas que no estaban bien delante de Dios, pero si el Padre Eterno ya ha traído esta palabra a nuestras vidas, es porque Él quiere que nosotros abandonemos esa ley de pecado y de muerte, esa naturaleza pecaminosa y que querramos vivir una vida conforme al Espíritu, conforme nos lo está demandando. Repitamos todos, Señor Jesucristo, yo te necesito. Yo reconozco
que soy un ser humano con debilidades, con errores, con fallas y que peco delante de tu presencia. Pero hoy tú me has enseñado que por mi humana debilidad estoy expuesto a caer en cualquier momento. Pero también me has enseñado que el Espíritu estará allí para ayudarme en todas mis debilidades. Y yo hoy tomo la decisión de que mi carne sea sujetada a la ley del Espíritu, para que no sea mi yo quien me domine, que me controle, influenciado por las tinieblas, sino que seas tú, Espíritu Santo, quien me guíe, quien me enseñes el camino al Padre. Señor Jesucristo, yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador, como el libertador de mi vida, como mi abogado. Yo te reconozco para que apeles por mi causa y me defiendas de esta naturaleza pecaminosa. Muero a mi yo, muero a mi yo, muero a mi naturaleza de pecado y de muerte. Muero a la ley de pecado y de muerte para recibir la ley del Espíritu, la ley de la vida y de la paz que me das a través de tu Santo Espíritu. Entrónate, Señor, en mi vida. Enseñoréate en mi vida. Yo hoy renuncio al viejo hombre que está viciado a la concupiscencia. Yo renuncio a toda concupiscencia, a toda maldad, a todo deseo, a todo pecado. Yo hoy renuncio para vivir una vida en santidad, una vida justa, en justicia, conforme a tu voluntad, Padre eterno. La sangre de Jesucristo borra mis rebeliones, borra mis pecados, borra mis fallas. La sangre de Jesucristo me hace libre de la condenación, de muerte, de separación de Jesucristo. La sangre de Jesucristo me hace libre y yo declaro que tengo una naturaleza conforme al Espíritu, conforme el Padre ha preparado para mí una vida sometida al Padre en obediencia, en rectitud, en integridad, en santidad. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor y tu bondad. La sangre de Jesucristo me hace libre. Mi mente, mi corazón, mi cuerpo, mis miembros son libres del pecado. Mis miembros son libres del pecado, porque hoy los presento a la justificación, a la santificación. Hoy los presento a santidad en el nombre de Cristo Jesús. Y que tengo la mente de Cristo, que su palabra mora en mí, pero también está escrita en mi corazón para vivir una vida conforme a la voluntad de mi Padre Celestial. Gracias, Padre. Padre, gracias. Gracias, Padre, por este momento precioso, Padre. Por tu palabra que has traído en nosotros, Dios, donde nos estás mostrando tu misericordia. Nos dice, sí, yo sé que ustedes son débiles, pero también no los he dejado huérfanos. Les he dado al Consolador para que esté con ustedes, para que les enseñe a vivir espiritualmente, agradándome a mí en todo su caminar. Espíritu Santo, que seas tú tomando control de cada vida en esta hora, Espíritu Santo. Que seas tú rearguyendo de pecado, de justicia y de juicio en esta hora, Espíritu Santo. Llevándonos a vivir una vida conforme al Espíritu. Que aunque seamos tentados, aunque seamos probados, no caigamos en la tentación, Padre.
porque tú eres poderoso para socorrer a todos los que son tentados, los que son probados. Tú eres poderoso, Dios, para librarnos de toda tentación, Padre. Ayúdale a tu pueblo, Padre. Ayúdanos, Señor, para no ir a caer en la tentación, Padre, la gloria. Oramos, Padre. Oramos, Señor, para que seas tú guardándonos de caer en la tentación, Padre. Jesucristo fue tentado, pero no cayó. Ayúdanos para tener esa naturaleza que Jesucristo tuvo, que se mantuvo firme en la palabra hasta lo último, hasta de que el propósito del Padre se cumpliera. Padre, que el propósito tuyo se cumpla en tu pueblo en esta hora, Padre. El propósito por el cual los has traído a ti, los has llamado a ti, Altísimo Dios. Que el propósito tuyo se cumpla en la vida de nosotros, Padre, cada día más y más, entendiendo cada día más, Señor, Padre, que el propósito tuyo es de que entremos a la vida eterna, salvación, Padre, contigo, Dios Todopoderoso, Padre. Oh Padre glorioso, Señor, gracias. Gracias, Padre. Padre, bendice en esta hora a tu pueblo, Padre, bendice lo espiritual, físico y material, Padre. Colocamos también, Señor, los diezmos, las ofrendas y las primicias en esta hora, Padre, delante de tu presencia. Padre, y que también si por nuestra condición, nuestro comportamiento, nuestro caminar, que no era recto delante de tu presencia, también habían venido situaciones difíciles a nuestra vida. Padre, no veíamos la bendición tuya, Padre, perdónanos, Señor, Padre, la gloria, porque de pronto nos estamos acomodando a vivir una vida mediocre, una vida a medias, Padre, la gloria, donde tú no nos has traído a eso, sino para vivir en abundancia, en bendición, Padre, la gloria. Padre, bendice, Señor, la vida de tus hijos materialmente, Padre, dales ideas, Dios, para los negocios, Padre, asócialos con las personas correctas, Padre, multiplícale todo peso que tus hijos en agradecimiento, en honra, traen delante de tu presencia, Padre, sabiendo que tú eres fiel, Padre, la gloria. Sana las finanzas de tu pueblo en esta hora, Señor, y tráelos a libertad, Altísimo Rey. Oh Padre maravilloso, gracias por tu fidelidad, Padre. Gracias porque más es lo que tú nos das que lo que nosotros te damos, Señor. Porque tú eres fiel y tú eres el dador alegre, Padre. Gracias por todas las dádivas, por todas las bendiciones que tú nos das, Señor, espirituales, físicas y materiales, Señor. Multiplícale al 100 por 1, Señor, todo lo que tus hijos traen, cada peso, cada ofrenda. Padre, multiplícaselo, Señor, Padre, delante de tu presencia están cada primicia de tu pueblo, Padre, creyendo que eres tú el que da las ideas para los negocios, que abres puertas, que los afirman. Padre, la gloria, bendice a tu pueblo en esta hora, Padre. Entremos en un tiempo de ministración, 5 minutos más, estemos ahí en la presencia del Señor. Y conforme lo que el Señor nos ha hablado, que este tiempo sea de entrega, de renuncia, de que el Señor se enseñore en nuestras vidas, ya que Él lo dio todo por amor a nosotros a través de Jesucristo, para que ya el pecado no tuviese más cabida en nosotros. Padre, nos cedemos para ti, Padre, nos cedemos para ti.